Este es el tema 2 en el cual vamos a tratar sobre vectores. Pero el tema de vectores lo vamos a dividir en dos videos. En la primera parte, que será este, vamos a tratar sobre cómo definir un vector, las clases de vectores que existen y cuando yo creo un objeto, saber si ese objeto es un vector o no es un vector. Y además, saber de qué clase es ese vector. El tema de vectores es demasiado importante en R, porque R trabaja todo a través de vectores. Si nosotros aprendemos a definir vectores, vamos a poder aprender a definir matrices. Y si sabemos matrices, vamos a poder definir data frames. Y los data frames son bases de datos, como ya les comenté. Y para operar esos data frames, esas bases de datos, es a través de vectores. Por tanto, el tema de vectores es demasiado importante. Si nosotros omitimos este tema, no vamos a poder trabajar en R. Como, como les dije el video pasado, nosotros tenemos un documento PDF, el que yo lo creo, en donde está detallado todo lo que se hace en los videos. ¿Ok? Estos documentos ya lo hice anteriormente, así que solamente hago un repaso de estos documentos en los videos. ¿Ok? Entonces, si usted quiere consultar este documento, lo va a encontrar en la descripción del video. ¿Ok? Empezamos. A ver, lo primero que hacemos es crear un script en el cual vamos a colocarle el título. El título se va a llamar en este caso vectores en R. Y esta va a ser la primera parte. Vamos a empezar definiendo un vector. Vamos a empezar definiendo un vector. ¿Cómo defino? En la clase pasada se mostró tres formas de definir vectores, los cuales podíamos usar tres símbolos, que era el menor y guión, o podíamos usar el igual, o podíamos usar el guión y mayor. En el video pasado se dijo que voy a trabajar yo con la primera definición, con el menor y el guión. ¿Ok? Entonces, si yo quiero definir un vector, voy a necesitar el símbolo para definir y adicionalmente voy a necesitar el símbolo C, que en R significa concatenar. ¿Ok? Es decir, con esta C yo puedo concatenar elementos para crear un vector. Una vez conocido esto, podemos empezar a ver las clases de vectores. ¿Ok? Las clases de vectores. Existen 5 clases de vectores y si nosotros lo vemos desde un ámbito como economista, vamos a usar cuatro definiciones de vectores en su mayoría. El vector complejo no lo vamos a usar, de números complejos, no lo vamos a usar mucho, pero los otros vectores sí, ¿ok? A ver, la primera clase de vectores son los vectores integer. Estos vectores integer solamente aceptan como elementos números enteros. Entonces, en R, para yo escribir un número entero, tengo que escribir el número y luego agregarle una L. Cuando yo le agrego una L a ese número, R lo interpreta como si fuese un número entero. Vamos a definir el vector X en este caso. Definamos el vector X. A ver, coloco X, porque yo le voy a llamar de ese nombre a ese vector, y luego el símbolo para definir cosas. Y como les dije, voy a usar el comando C, que significa concatenar, y luego abro paréntesis. Entonces, si yo quiero colocar los números enteros desde el 1 hasta el 6, lo haría de esta manera. 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L. Una vez que yo termino la codificación de este vector, para correrlo, como ya les mencioné, presiono Control Enter. Y aquí en la barra de Environment me sale el valor X, o el vector X, es un integer de 6 elementos, el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para verlo, como yo haría aquí en la parte de la consola, escribo X, porque X es el vector que yo he definido. Veamos que si sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Otro vector integer sería de esta manera. El vector Y, que defino con el símbolo que ya les dije. Ahora la letra C de concatenar. Y vamos a hacer los números impares. 1L, 3L,
sería 5L, 7L, 9L, 11L, 3L. ¿Ok? Nosotros corremos y vamos a ver que aquí en el environment se ha creado el valor y, que es un integer de 7 elementos y son de números impares desde el 1 hasta el 13. ¿Ok? Una vez que ya sabemos definir vectores ahora que son integer, solamente aceptan números reales esta clase de vectores. Vamos a definir ahora los vectores numeric. Los vectores numeric aceptan como elementos números reales. Hagamos un ejemplo de estos números reales. Definamos el vector z, que va a tener como elementos 1.3, va a tener como elementos también a pi es un número real, y también va a tener como elemento al número de Euler. En el video anterior definimos cómo era el número de Euler y todo lo demás, ¿no? Veamos. Ahora en este caso en el environment nos sale que el vector z es numeric y tiene 3 elementos, 1.3, 3.14 y 2.72. Veamos qué es lo que sale cuando yo en la consola escribo z y doy enter. Y ahí salen los números, ¿ok? 1.3, 3.14, 15, 2.71, 82. ¿Ok? Como les digo, solamente puede contener elementos que sus elementos sean números reales. Otro vector, otro ejemplo de esta clase de vector sería si nosotros colocamos el seno de 45, que en el video anterior se mencionó que sin y adentro tiene que estar en grados radianes y entre 4 sería en este caso, puede ser el logaritmo natural, su comando es log de 45, vamos a poner el logaritmo natural. Y por último, la tangente de 60, que están pi entre 6, entre 3. ¿Ok? Ahora, a ver, corremos este vector y aquí nos sale en environment el valor t numérico de 3 elementos y vamos a ver qué es lo que nos aparece en la consola cuando yo presiono t. Ahí salen los números. ¿Ok? Ahora, existe otra clase, la clase de vectores lógicos, o se llaman logical. ¿Ok? Vectores lógicos, que acepta solamente elementos que sean caracteres lógicos. ¿Ok? Entonces, a ver, si empiezo yo a definir, a ver, ¿qué son elementos lógicos? R considera como elementos lógicos solamente a verdadero y falso, que en inglés son true y false. Entonces, yo quiero definir un vector solamente de elementos lógicos. Yo definiría, por ejemplo, el vector m, que va a contener true, ¿verdad? Luego false, perdón, otro false, y ahora un true. ¿Ok? Entonces yo corro este vector y veamos qué es lo que pasa en el environment. El vector m, que es lógico, y tiene 4 elementos. Entonces yo presiono en la consola, ¿qué es lo que me sale cuando presiono m? Sale true, false, false, true. ¿Ok? Pero ahí R entiende que no es necesario escribir la palabra completa. Tú lo puedes simplificar. Es decir, puedo crear un vector P en este caso y voy a crear ahora solamente con las primeras letras, que sea true o T nada más, luego false, 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 no mucho false ya, un true, otro true, otro true y un false. ¿Ok? Veamos. Igual aquí aparece en environment el vector P, que es lógico y tiene 7 elementos. ¿Ok? Veamos en la consola y nos sale. Es decir, no es necesario que nosotros escribamos toda la palabra completa. Suficiente con T o F y R ya lo va a entender que es true o false. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los vectores caracteres. Estos vectores caracteres van a tener como elementos a las palabras. ¿Ok? Y en R
para escribir una palabra se necesita el símbolo comillas. Es decir, para escribir palabras se usa las comillas, ¿ok? Se usa las comillas. Definamos el vector P1, el cual va a tener nombres. Y como les dije, como solamente puede aceptar palabras y las palabras se escriben en comillas, uso las comillas. Un nombre puede ser Luis, el siguiente nombre podría ser María, otro nombre podría ser José, ¿ok? Listo, lo tengo y lo corro. Veamos qué es lo que pasa con el vector P1. P1, carácter, que tiene 3 elementos. Veamos aquí en la consola qué sale cuando yo digito P1. Me salen los 3 nombres: Luis, María y José. ¿Ok? Yo puedo colocar otro vector, otro ejemplo de vector, y yo lo coloco de esta manera, el vector P2. Pero en este caso no voy a colocar solamente nombres, sino que voy a colocar un número, pero lo voy a colocar en comillas, ¿ok? Para que se den cuenta qué es lo que sale. Digamos 12 yo he colocado ahora. Coloco ahora la palabra casa. Y por último, ¿qué le parece si coloco pi? ¿Ya? Como les dije, para definir nosotros palabras, ¿qué necesitamos? Las comillas. Todos están entre comillas. Entonces R los va a entender como comillas, como palabras. Lo entiende como palabras y son palabras, es un vector carácter. Veamos aquí P2. P2. 3 elementos, el 12, casa y P1. Veamos qué es lo que nos sale con P2. Exacto, 12, casa y pi. ¿Ok? Entonces, por más que nosotros coloquemos números, pero si esos números lo colocamos entre comillas, R lo entiende como un carácter, o como una palabra, perdón. El siguiente tipo de vectores es el vector complex, es decir, que acepta solamente números complejos. Definamos el vector complex con un ejemplo, el vector C1, que va a tener como elementos a 1 más 2i. A ver, en esta parte, un número complejo tiene un número real y un número imaginario. El número imaginario se representa con la i. En R, nosotros para poder decirle a R que es un número imaginario, tenemos que escribir la i necesariamente. ¿Ok? En este caso hemos escrito 1 como la parte real y 2i como la parte imaginaria. Nosotros no podemos, si tenemos un número, digamos 1 más 0i. Si queremos decirle a R que es un número complejo, tenemos que escribir 1 más 0i. Si solamente nosotros escribimos 1, R lo va a entender como un vector, como un elemento numérico. ¿Ok? Entonces necesariamente tenemos que escribirla ahí. Otro ejemplo, digamos, podría ser 4i. Este elemento no tiene una parte real, solamente tiene una parte imaginaria. Otro ejemplo podría ser 3 más 6i. Este elemento sí tiene su parte real y su parte imaginaria. ¿Ok? Corremos y vemos qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que resulta? C1, un vector complejo de 3 elementos, y ahí ven sus elementos. A ver, veamos en la consola. 1 más 2i, 0 más 4i, 3 más 6i. ¿Ok? Listo. Una vez que ya hemos aprendido a definir las 5 clases de vectores que existen, nosotros vamos a usar un comando para que nos diga si el objeto que yo estoy definiendo es un vector o no es un vector. ¿Ok? ¿Cuál es ese comando que hace que yo sepa qué es un vector y qué no es un vector? Vamos a escribir aquí cómo saber si un objeto es un vector o no. ¿Ok? Ese comando es el comando isVector. Is.vector. ¿Ok? IsVector. Veamos un ejemplo. A ver. Yo coloco el comando is.vector, digamos, del ejemplo que creé, digamos el ejemplo X, y veamos qué es lo que nos sale. Nos sale true, ¿ok? Es decir, le pregunto a R, ¿X es un vector? Me dice, sí, verdadero, es un vector, me dice así.
claro, ¿no? Si yo coloco todos los ejemplos de aquí, X, Y, Z y todos los demás, me van a salir que son vectores, porque yo los he definido como vectores, porque he usado los elementos que tienen los vectores, ¿no? A ver, hagamos otro ejemplo. A ver, digamos, is vector M, y me sale que es true, igual, ¿no? Entonces, si yo tengo un objeto, yo creo un objeto, y coloco este comando, is vector R, me va a dar true o false, es decir, verdadero o falso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber de qué clase es un vector? Como ya se mencionó, no existen 5 clases: integer, este, numeric, logical, character y complex, ¿no? Entonces, si yo quiero saber un vector de qué clase es, voy a escribir los siguientes comandos. Digamos, is es integer, en el primer caso sería integer, is integer, y R me va a botar true o false. También podría usar yo is numeric, ¿ok? También podría usar yo is logical, ¿ok? También yo podría usar is character, o podría usar is complex, ¿ok? Yo podría usar cualquiera de los 5 para saber de qué clase es un vector, ¿ok? A ver, imaginemos que yo creo un objeto, yo creo un objeto cualquiera, y no sé si ese objeto que he creado es un vector y menos sé de qué clase es. Entonces yo quería primero, haría lo que hice anteriormente, ¿no? Decía isVector. Una vez que sé que es un vector, yo haría uno de lo que está aquí, uno de estos comandos para saber de qué clase es ese vector y poder trabajar, porque cada vector por clase tiene un distinto uso, un distinto modo de trabajo, ¿ok? Entonces, a ver, imaginemos que yo no sé nada de lo que está aquí, porque vamos a tomar estos ejemplos, y coloco aquí is integer, digamos el vector x, ¿ok? Y le vamos a preguntar a ver a R si nos dice si es true o false. Veamos, nos dice que es verdadero, y es verdad, ¿no? Porque nosotros ya hemos definido al vector x como un vector integer, ¿ok? Ahora veamos si le preguntamos nosotros a R si ese vector x es numeric, ¿ok? Veamos, nosotros lo hemos definido como integer. Nos sale que es verdadero, es decir, R a este vector de enteros lo ha considerado como un numeric. Y tiene razón, porque los números enteros están, es decir, el conjunto de números enteros es un subconjunto de los números reales, por tanto contiene a eso, ¿ok? Entonces, si tú escribes números enteros, tú escribes números enteros, van a ser integer y a la vez numeric. ¿Por qué? Porque los números enteros es un subconjunto de los números reales. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. A ver, vamos a preguntar si is logical el vector m. Veamos si nos sale verdadero o falso. Es verdadero. Veamos lo que hemos definido anteriormente. El vector m es un vector de true o false, false, true. ¿Ok? Y así, usted puede buscar cualquier cosa que haga y cualquier objeto que haga y identificar de qué clase es ese vector que ha creado o ese objeto que ha creado, ¿no? Ahora veamos qué pasa si yo escribo o codifico un vector con distintos elementos. ¿Qué pasa si uso distintas clases de elementos? Distintas clases de elementos. ¿Ok? Cuando defino un vector, ¿no? Digamos, hagamos un ejemplo. A ver, vamos a definir el vector h, ¿ya? Un vector h. El vector h, que va a tener como elementos, digamos, al 12, digamos, casa, ¿ya? Va a tener como elemento a 2 más 3i,
ok, y va a tener a true, ok, y veamos si corremos esto. Corremos donde sale el vector h, y miren, y nos sale que es un vector carácter. A ver, veamos aquí, h. Me sale 12, entre 12 con comillas, casa con comillas, 2 más 3 y con comillas, true con comillas. En ningún momento yo al 12 le he colocado comillas, ni al 2 más 3 y le he colocado comillas. ¿Qué es lo que hace R? Si R encuentra un elemento que es este carácter, todos los elementos siguientes lo convierte como carácter. ¿Ok? Es decir, R tiene una jerarquía, sí, una jerarquía para elementos. ¿Ok? El cual es la siguiente. Más fuerte es carácter. ¿Ok? Más fuerte es carácter. ¿Ya? Carácter es más fuerte. Pero si no habría un elemento carácter, y habría varios elementos, R lo escribiría o lo codificaría como un complex. ¿Ok? Como un complex. Es decir, si yo borrase esta palabra, aquí casa, la voy a borrar para que vean, y le coloco y corro este vector, me sale que H es complex, si se dan cuenta. Es decir, en el orden jerárquico, complex es más fuerte que los otros elementos. Y más fuerte que complex es carácter. Y si no había un número complex, ¿qué es lo que R lo interpretaría? Como numérica. ¿Ok? Un vector numérico es esto que está aquí. Si yo lo borrase, aunque no, si lo borro, no me va a salir, no, claro. Si tendría que borrar este que está aquí. Un número complejo. Ahí sí. Y me va a salir que es numérico. Veamos. H numérico. ¿Ok? Y más fuerte y más numérico es más fuerte que integer. ¿Ok? Aquí mi vector no tenía integer. ¿Ok? Vamos a escribir un número integer, un número entero. Ahora, si yo corro este vector, estos tres que están aquí, más fuerte es numérico. Entonces, si yo borro numérico y me quedo solamente con el valor lógico y con el valor integer, el más fuerte, el elemento más fuerte es integer. Veamos, h, el más fuerte es integer. ¿Ok? Y el último que nos queda es logical. Es decir, los elementos lógicos son los más débiles de todos. ¿Ok? A ver, recapitulando lo que hemos hecho. Para definir vectores podemos hacerlo con estos tres símbolos, pero nosotros, o al menos yo, voy a definirlo con esto porque es lo que se entiende más y no el igual. Al inicio puede parecer que el igual sí, ¿no? Eso es un símbolo para definir fácil, pero cuando haces operaciones más complejas llega a confundir, ¿ok? Para definir entonces usamos el primer símbolo y el comando C, que significa para concatenar elementos. Existen 5 clases de vectores: los integer, que son números enteros; los numeric, que contienen números reales; los vectores logical, que tienen caracteres lógicos; los vectores caracteres, que tienen como elementos a las palabras, y las palabras se escriben con comillas; el vector complex, que tiene como elementos números complejos, en el cual tiene que tener una parte real, una parte imaginaria o solamente una parte imaginaria, pero esa parte imaginaria va a venir representada con la letra I. ¿Okay? Luego, para saber si un elemento es un vector o no es un vector, yo escribo isVector y luego el vector o el objeto que yo deseo que me bote si es un vector o no es un vector. ¿Ok? Y por último hicimos cómo saber de qué clase es un vector, ¿no? Puede ser integer, numeric, logical, character o complex. Como yo sé, escribo is.integer, is. La clase del vector que yo deseo, ¿no? Por último, vamos a definir un vector nulo. Los vectores nulos no tienen elementos. Por tanto, si nosotros queremos crear un vector nulo, en este ejemplo, digamos un vector g, lo definiríamos de esta manera: concatenar, y lo dejaríamos entre paréntesis nada más. ¿Ok? Veamos aquí g y nos sale nulo. A ver, en la consola, ¿qué es lo que nos saldría? Nulo, es un vector nulo. ¿Ok? Este vector nulo va a ser muy importante cuando vamos a usar los, los bucles como for o if o while, que ya se va a ver en un futuro. ¿Ok? Esto es todo y gracias por ver este video.